Le damos la bienvenida a este estudio, por supuesto, a Arnulfo Rodríguez, que es el director de análisis financiero de Multiva. Arnulfo, ¿cómo estás? Bienvenido. Y el señor Pacheco, ¿cómo le va? Querido Paco, me va muy bien. Qué bueno, que te vaya bien. Un gusto de estar aquí. Oye, ¿qué signo, cómo leen la reunión del director de Goldman Sachs con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues interesante, ¿no? Yo creo que sí es una señal, digamos, de que se celebren este tipo de reuniones y sobre todo, pues lo que tuiteaba el presidente es que hay confianza en México. Yo creo que nuestro país sigue siendo bastante atractivo. Si uno observa, por ejemplo, lo que ha ocurrido con los datos del primer trimestre de Brasil, que con Bolsonaro parecía que iba a relevar a México en este país muy atractivo, que iba a sacar de toda la turbulencia política, y la verdad es que no se ha cumplido la promesa necesariamente de Bolsonaro, y eso entonces mantiene a México como un país atractivo porque la macro, digamos, el objetivo de mantener el superávit primario, la tasa de referencia, pues han permitido que México, a pesar de todo, ha sido sorprendente la fortaleza del peso. ¿Le habrá enseñado sus datos? Yo creo que no necesita enseñárselos porque ellos, la banca de inversión trae muy buena medición de la economía mexicana, pero efectivamente hay un interés ciertamente por México que difícilmente se va a perder por cómo funcionan los bancos de inversión, es decir, son cajones de inversión y allí México forma parte de mercados emergentes. Y como bien dice Rodrigo, realmente es que la macro se entregó tan sólida que resiste, que no se ha deteriorado, y en la banca de inversión también hay que reconocer, somos cazadores de gangas. Y sigue siendo, además de todo, buena noticia el secretario Herrera, ¿no? Creo que sigue siendo una muy buena noticia en Hacienda. Da confianza a los mercados, es conocido, estuvo en Banco Mundial, entonces esto ayuda un poquito a una posibilidad de mayor diálogo con el gobierno. En un entorno también de incertidumbre en las bolsas mundiales, el peso se resintió un poco. ¿Cómo se estará comportando estos días? Pues mira, ahorita lo estaba viendo Paco, ganó un poquito de terreno frente al dólar, pero claramente el dólar se ha fortalecido ante la incertidumbre de un conflicto de largo plazo entre Estados Unidos y China, y eso yo creo que va a ser uno de los elementos con el que vamos a vivir, y hay que tener cuidado porque el motor que ha tenido la economía mexicana se llama manufacturas y se llama vinculación a los Estados Unidos, que va relativamente sólido en esta primera mitad del año. Si Estados Unidos se desacelera, la parte que más funciona en la economía mexicana va a dejar de hacerlo, y entonces sí, el 0.6% del consenso, digamos, de los analistas que ayer se daba a conocer a través de una encuesta, pues va a caer todavía más. Yo les quiero hacer una pregunta a los dos, porque mi pregunta será, yo creo que se lo preguntan muchas personas, ¿cuál será el crecimiento al final del sexenio del presidente López Obrador? Porque creo que todo el mundo habla de cosas mágicas, de que si se va a acabar con la corrupción, casi vamos a crecer a los niveles que está creciendo la India, y que realmente hay alguna base sólida para creer que vamos a crecer más del 2%, que yo creo que será, o ese es el límite, me estoy equivocando. ¿Qué opinan los expertos? Creo que está alineado sobre eso. Donde hay un consenso claro del mercado es que este año andaremos sobre un 0.5, es decir, la mitad de un punto porcentual. El próximo, con buena voluntad, estaríamos yéndonos al 1.4. Con buena voluntad, dice Arnulfo, me encantó. Sí, pensando que habría ya un mayor entendimiento entre el gobierno y los circuitos de producción. Bueno, 1.4 y quizás al tercer año hacia el 2. Ir más allá ahorita es complicado, pero ciertamente esos crecimientos altos para fin de sexenio no se ve cómo, no se ve por dónde, sobre todo si tomas en cuenta el dato de inversión el día de ayer. El crecimiento de la economía depende de la inversión, y la inversión en México, pues todo este año ha ido en picada. ¿Tú, Rojo, sí, pienso lo mismo, sobre todo porque coincido con Arnulfo en términos de que es difícil tanto por el panorama nacional como internacional ver más allá, digamos, de 2020, porque en por ejemplo, si se reelige Donald Trump en noviembre del próximo año, eso cambia totalmente la perspectiva de crecimiento, no solo para México, sino para todo el mundo, entendiendo que México es uno de los países pues más vinculados al comercio internacional y más vinculados a Estados Unidos, más, digamos, pues la configuración de lo que se vaya viendo aquí en México, que como decías, a mí me parece una excelente noticia Arturo Herrera. Hoy escribo que ha ganado su margen de maniobra, la ha utilizado puntual y milimétricamente bien. Incluso a la propia subsecretaria oficial mayor, la está empezando a acotar un poco. Creo que el presidente se dio cuenta de que algo estaba mal y dice, a ver, señora, le dio un manazo.
¿no? Sí, yo creo que es clave y diría que además, por ejemplo, hace poco dio una entrevista y decía no habrá mandato dual para el Banco de México, es muy temprano, justo pues digamos, contrastando la opinión que había dado el presidente y el fondo de estabilización que el presidente en una entrevista había dicho no lo vamos a utilizar. Arturo Herrera claramente lo dijo y no fue desmentido, lo vamos a utilizar por si los ingresos fiscales como consecuencia de un menor desempeño económico, pues lo tenemos que hacer. Eso pues está vinculado evidentemente a Pemex. Pues sí, yo creo que los mercados los veo un poco más tranquilos, ¿no? Ya para finales de esta semana. Sí, y ayuda también, como decía yo, hay oportunidad de cazar gangas. ¿Qué quiero decir? Empresas, hay varias empresas en México que 60-70% de su utilidad y sus ventas las generan fuera del país y que están castigadísimas por el ajuste fuerte del mercado mexicano. Bueno, pues esas empresas se vuelven una oportunidad para los banqueros de inversión. Claro, está interesante. Pues Arnulfo Rodrigo, como siempre, muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Paco, gracias. gracias. Vamos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.